Bueno, buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre el problema de Adolf Eichmann. Vamos a estar explorando quién fue este personaje, por qué es que se vuelve interesante para comenzar nuestro curso en torno a las reflexiones sobre teoría política, y vamos a ver qué es lo que nos aportará de aquí en adelante este tipo de problemáticas. Quisiera comenzar primero con este corto video que es sobre el juicio que le hicieron a Eichmann en Jerusalén, y ya luego de verlo, que es solamente como un minutico, les comparto un poco más de información sobre quién era él. In the courtroom at Jerusalem, the stage is set for the 115th session of the trial of Adolf Eichmann. Prosecution and defense awaiting the announcement of the verdict. Adolf Eichmann, the 55-year-old former Gestapo colonel, comes to judgment before an Israeli tribunal of 3 German Jews who escaped Nazi persecution. Nearly 4 months have passed since the jurist retired to consider the mass of trial evidence. Now, in a 300-page judgment, Eichmann is found guilty of crimes against the Jewish people, crimes against humanity, and war crimes. The verdict made Eichmann liable to become the first man to be executed under a civil court verdict in the state of Israel. Sentencing comes 4 days later. Eichmann to die on the gallows. He still has available to him an appeal to the Israeli Supreme Court, and if turned down there, an appeal for clemency to the Israeli president. Bueno, ese es entonces el video que les quería compartir en torno a él, en torno a esos últimos momentos de este curioso personaje. Aún así, ese video, que algunos que entiendan inglés pudieron haber cogido algunas de las ideas que se expresaban, ese video da un poco de información sobre cómo fue el juicio, pero no dice quién fue él. En el video hay una serie de elementos importantes para resaltar, como ahí dijeron los 3 jueces que siguieron el juicio, que lo condenaron, fueron alemanes, judíos, que habían huido de la persecución nazi. El proceso tardó 4 meses, en los cuales él estuvo convicto y completamente aislado. En el proceso, además, él no tuvo derecho a un testigo, a acceder a archivos, no tuvo, pues, según sus propias palabras, la posibilidad de defenderse de forma legítima. Ahí en la cabina que veían, en la que él estaba con esos 2 policías detrás, eso era una cabina a prueba de fuego. Ya había pasado en algunas ocasiones que a anteriores dirigentes como militares nazi, en medio de los juicios había un familiar dolido, una persona con gran sufrimiento detrás, que había desconfiado de que la justicia ejerciera, y habían elegido, pues, tomar la justicia por mano propia y matar o herir gravemente a esas personas. Acá entonces con Eichmann lo estaban protegiendo, y estaba entonces todo el panorama, toda la presentación en la cual sí se estaba siguiendo un juicio legítimo. Él es un personaje que fue un implementador, no un diseñador de la solución final. Él fue un personaje que tenía como tarea administrar las vías férreas de la nación alemana, con sus diferentes territorios añadidos con sangre y fuego. Él era el encargado de administrar esas vías férreas, unas vías férreas en las cuales, como ustedes bien saben, judíos, gitanos, homosexuales, fueron llevados en grandes números a los campos de concentración, y en un porcentaje muy alto a su muerte.
Él no fue el único que participó de esto, por supuesto, pero tenía esa labor, tenía esa responsabilidad de ser quien administraba las vías y ser, digámoslo así, el responsable de que todos llegaran a tiempo y de hacer el proceso lo más eficientemente posible. Hay una particularidad que él tiene, y es que en todo este proceso, en toda esta defensa, en el juicio, empezó a ser como medio evidente que él no era un monstruo obvio, él no era un personaje, un pozo de maldad absoluto. Él parecía ser una persona más, él parecía ser como cualquiera de ustedes, un buen estudiante que quería recibir una buena nota, un 5, una palmada en el hombro de sus superiores y avanzar entonces en esa cadena de mando. Este hombre, después de todo el proceso, después de la evidente derrota del nacionalsocialismo, después de la Segunda Guerra Mundial, él logró huir y huyó a Argentina. Se escondió allá bajo el nombre de Ricardo Clement y estuvo por varios años en territorio argentino hasta que en 1960 fue capturado por la Mossad, por el servicio de inteligencia israelí. La Mossad desde los 50, desde los juicios de Nuremberg, había empezado a perseguir grandes dirigentes o militares influyentes que habían huido de estos juicios, que se habían logrado escapar de todo este proceso. Los juicios de Nuremberg finalmente son como el inicio de las leyes internacionales, de las cortes internacionales que judicializan crímenes de la humanidad, crímenes de guerra y demás. Él fue capturado por la Mossad en 1960 en Argentina y fue llevado hasta Israel en un avión que no tendría por qué haber estado haciendo ese recorrido sin haber informado al gobierno argentino sobre qué es lo que iban a hacer y pues, básicamente, palabras más o palabras menos, secuestrando a este personaje de Argentina y llevándoselo a Israel con el argumento, decían ellos, con el argumento de estar evadiendo las posibilidades de que él se enterara y que huyera. Ya en varias ocasiones había pasado eso, en varias ocasiones personas que la Mossad tenía bastante identificadas en Argentina y en Brasil especialmente, habían hecho como los procesos de cooperación internacional y demás, y bueno, se había filtrado la noticia y estas personas habían logrado escabullirse nuevamente. Aún así, ese tipo de situaciones, ese tipo de particularidades en el proceso empiezan a dejar como unos problemas morales, unos cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Eichmann, durante el juicio en Jerusalén, decía cosas como estas. Decía: mi interés era solo en el número de trenes de transporte que debía proveer. Podrían haber sido directores de bancos o pacientes mentales. Las personas transportadas en los trenes no significaban nada para mí. Ese no era mi problema. Él estaba siguiendo órdenes, él afirmaba que simplemente estaba respondiendo por lo que se le solicitaba y estaba haciendo el mejor trabajo posible. Estaba siguiendo órdenes del jefe, siguiendo lo que la maquinaria, lo que el sistema le dictaba. Hannah Arendt, esta filósofa también alemana, con familia que había sufrido directamente todas las crueldades y durezas de la guerra, tanto de un lado como de otro, porque es poco pero seguro que los únicos que hicieron actos crueles no fueron los alemanes.
Hannah Arendt solicita, le pide al New Yorker, esta importante y reconocidísima revista, que ella quería ser la reportera que fuera a dar cuenta y a informar sobre qué es lo que pasaba en este juicio con Eichmann. La revista sin ninguna duda aprovecha y se da cuenta de la oportunidad que esto les ofrecía, tener pues, a una de las filósofas más reconocidas de ese periodo, de ese momento, escribiendo y sacando artículos tan exclusivos de este tema, pues garantizaba una buena venta de sus revistas. Aún así, Hannah Arendt no entregó, digamos, lo que en un primer momento pensaban los editores. Ella afirmaba y presentaba a un Eichmann que no parecía un antisemita, ni tenía un carácter retorcido o enfermizo, no es que fuera un monstruo evidente como lo decíamos ahora, era simplemente un burócrata, no era un pozo de crueldad y maldad, era alguien que quería hacer las cosas bien, que incluso en sus defensas citaba a Kant, afirmaba que él había seguido el imperativo categórico kantiano y bueno, que él no había hecho finalmente nada malo. Hay una obra de teatro que hace un tiempito presentaron aquí en el Porfirio Barba Jacob sobre un filósofo francés que se llama Michel Onfray. Él hace una obra de teatro que se llama El sueño de Eichmann y es como Eichmann hablando con Kant y diciéndole que él siguió todas sus posturas. Es una obra bien interesante y entretenida, un poco más larga de la cuenta, pero vale la pena. Hannah Arendt, volviendo a Hannah Arendt, ella fue la que como popularizó y señaló de algún modo estas ideas que yo les estoy presentando, estas ideas en las que él simplemente había actuado dentro de las reglas de un sistema que le había propuesto dejar de pensar y él aceptó, un sistema en el que se obedecían las reglas sin cuestionarlas de la forma más radical posible y él lo aceptó. Parte de lo que ella decía en textos pues muy influyentes como los que ella escribió, como La condición humana, que se los recomiendo a todos y todas. Ella escribe como la complejidad de la condición humana incluye dañar a otros sin cuestionarse. Parte de esta idea de la banalidad del mal que estaba personificada en este hombre, en Eichmann, es que hacemos el mal, pues el mal ya no se hace desde los malvados, sino desde los cualquiera, desde los habituales, desde la cotidianidad. Es una cosa que realizamos desde nuestra condición humana de forma bastante más fácil de lo que quisiéramos aceptar en muchos momentos. Bajo ninguna circunstancia esto significa que Hannah Arendt lo estuviera defendiendo a él como un hombre inocente. Ella, pues, con todas las letras de la palabra, lo condenaba y señalaba que sí, era un hombre culpable de crímenes de lesa humanidad, culpables de crímenes de guerra, pero aún así no matizaba mucho, lo matizaba, mostraba las sombras y las luces del proceso y complejizó entonces bastante más el camino. Ella, una de las cosas por las que más problema tuvo por estos textos, no fue todo esto que les señalo de esos matices y demás, sino que en un momento escribió, creo que son como 3 párrafos o algo así, en un libro entero, un libro que fue construido con los varios reportajes que ella sacó. Esos 3 párrafos señalaban cómo los consejos judíos que en un momento habían estado ayudando a huir a los judíos de la Alemania nazi, habían terminado por ayudar justamente a esos mismos
a esos mismos nazis a hacer unas deportaciones supremamente crueles e incluso a dar informaciones sobre dónde se encontraban estos grupos escondidos que iban a ser entonces enviados a los campos de concentración. Esas críticas, esos puntos que Hannah Arendt señalaba, fueron los que más mala reputación le dieron, hicieron que tuviera una serie de problemas enormes con su propia comunidad judía, quien le dio la espalda y la rechazó por mucho tiempo. Y bueno, hasta hoy en día hay muchas personas como de esta población que la señalan a ella por este tipo de afirmaciones como una antisemita, como una defensora de los nazis por haber hecho ese tipo de comentarios. Con este hombre, hay varias cosas que empiezan a incomodarnos entonces, varios problemas que surgen. Vemos entonces que él buscaba era ser un buen administrador sin importar lo que administraba. Él trataba de separar lo que hizo de lo que significó. Él siempre trataba de decir que solamente estaba moviendo y gestionando trenes y horarios, y trataba de separarlo de sus consecuencias, de las implicaciones que tenía, y era la muerte de centenares y centenares de personas. También empieza a incomodar que él como que no tomó ninguna decisión moral, él no cuestionó la legitimidad de lo que hacía, él solo obedeció las reglas que se le imponían, que se le daban, y bueno, frente a este tipo de situaciones queda la pregunta y la incomodidad de pues, cómo hubiera cambiado la historia si una persona así de influyente como él, que tenía tanto a su cargo, hubiera sido distinta, hubiera cambiado de opinión, hubiera tomado una decisión y hubiera reconocido la ilegitimidad del Estado nacionalsocialista, y bueno, y cuántas vidas se hubieran salvado allí. Hay una película que seguramente muchos conocen, que es La lista de Schindler, en la que es un personaje. Schindler es como un empresario que tiene relaciones con los militares nazis, y él lo que hace es salvar poco a poco a tantos judíos como les es posible, con la excusa de que los necesitaba para trabajar en su fábrica. Acá esa es como la antítesis de lo que sería Eichmann. Es uno que no tomó la decisión moral de cuestionar la legitimidad de lo que se hacía y obedeció a Eichmann, y otro que reconoció la grave situación por la que pasaba y hizo algo al respecto e intentó reducir la crueldad y el sufrimiento que pasaba frente a sus ojos. Y lo último que incomoda generalmente mucho sobre Eichmann, que le hizo ganar un desprecio enorme por el juicio, por las personas que estaban allí, es que él no mostró signos de sentir ningún grado de responsabilidad. Él constantemente afirmaba que no era culpable, y dijo, esta fue una de las frases en las que se evidencia eso, una frase que dijo también en el juicio. Él dijo, tras la conferencia de Wannsee, yo no me creía culpable. Ya les voy a explicar qué es esa conferencia. Después de aquella conferencia, mis sentimientos eran como los de Poncio Pilatos. No era culpable de lo que ocurría. Lo hicieron los dirigentes supremos del Estado. Esa conferencia de Wannsee es una conferencia que se da en el 42, creo que es. 42 sí, 42. Es una conferencia en donde hay representantes civiles, representantes de la policía y de los militares del Estado alemán, y es la conferencia en donde se establece y se acepta que se va a llevar a cabo la solución final. La solución final es la solución del exterminio para el problema judío. Esa solución final no fue la primera, no es que ellos de repente hayan resuelto que eso es lo primero y único que se debía hacer. Habían tenido una primera solución y una segunda solución, ambas
insatisfactorias a sus ojos. La primera solución era la solución de expulsión, expulsar a los pobladores judíos del territorio alemán. La segunda solución, cuando esta falló, fue concentrarlos, hacer los campos de concentración, hacer los campos de trabajo. No todo campo de concentración era un campo en donde llegaban y los asesinaban y los incineraban inmediatamente. Eso sucedió posteriormente con la solución final, cuando aparece esta solución después de la conferencia de Wannsee y se toma la decisión como general de que se debía proceder con la exterminación del problema judío. Vale la pena señalar que no solamente los alemanes detestaban a los judíos en esa época, a pesar de que los aliados, países como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, entraron a la guerra en parte con la moral superior de estar protegiendo a este pueblo que estaba siendo tan maltratado. El pueblo judío ha sido un pueblo rechazado y muy, muy fuertemente tratado a lo largo de la historia. Los ingleses también trataban muy mal a los judíos, los franceses igual, los estadounidenses igual. Siempre había un desprecio muy grande, una sospecha frente a esta población y frente a los seguidores pues, de esta religión. Acá entonces incomodan esta serie de cosas sobre Eichmann. Incomoda que él insistía que solo quería ser un buen administrador, que no haya tomado ninguna decisión, que no haya mostrado ningún signo de responsabilidad, pero también hay un proceso, hay una incomodidad con el proceso ejecutado por el gobierno israelí. Este proceso, como se los contaba, también estuvo lleno de problemáticas. A él lo atraparon sin informar al gobierno del país en el que estaba, básicamente lo secuestraron, pasaron leyes mientras que lo estaban juzgando. En Israel no estaban leyes mientras que él estaba en estos 4 meses de juicio, pasaron y se aprobaron leyes que fueron posteriormente usadas en su contra, incluyendo la pena de muerte, y él fue juzgado. Esta puede ser un poco más técnica, pero es de gran relevancia. Fue juzgado en un país que no existía cuando cometió sus crímenes. O sea, acá está el problema de, es legítimo, es aceptable que si tú cometes unos crímenes en un momento, 20 años después sea una entidad que no existía la que te juzgue por haberle hecho daño a esa entidad. Acá hay un poco un problema como del fuero, la capacidad, la legitimidad que cada gobierno tiene de condenar y juzgar sus actos. Israel así lo hizo y no aceptó que fuera condenado y juzgado en otros países como en Inglaterra o como en Francia o como en la misma Alemania, que estaba pues bajo control de los diferentes grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. No querían y no aceptaron que eso fuera así porque consideraban que solo ellos podían juzgar a ese hombre que había cometido estos crímenes contra el pueblo judío, que ellos eran el Estado judío que al fin había conseguido legitimidad y presencia y reconocimiento político internacional, y que esta era un símbolo que tenían que poder marcar. Es tan claro que eso es así que el fiscal israelí, uno de los 3 que lo juzgó, decía: para nosotros Eichmann es un símbolo, no solo del nazismo, sino del racismo de todos los tiempos. Al juzgar y condenar a ese símbolo, queremos recordar al mundo el martirio de nuestros hermanos judíos a través de los siglos. Acá empiezan a haber problemáticas entonces, porque ya no solamente lo están condenando a él por sus actos,
sino que está siendo usado como un símbolo para mandar un mensaje. Esta situación, este tipo de problemáticas no son solamente con la clásica referencia a la Segunda Guerra Mundial y a los nazis. Estas situaciones donde no está muy claro si lo que se hizo fue correcto o no, fue aceptable o no, se han dado en otras situaciones políticas como geopolíticas internacionales de los últimos años. En 1999, la OTAN, pues, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que básicamente es como el brazo armado de la ONU, bombardeó a Kosovo, bombardeó al territorio de Kosovo. Ellos lo hicieron afirmando que estaban protegiendo a los kosovares albaneses de un exterminio étnico que estaban sufriendo y que debían actuar para hacer algo al respecto. Aún así, pues, estas son algunas de las imágenes de cómo quedó el territorio. Aún así, cuando lo hicieron, no contaban con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese Consejo de Seguridad, China y Rusia tienen unos puestos fijos y tienen derecho al veto, tienen derecho a vetar propuestas, y era poco pero seguro que ellos se iban a oponer porque allí había muchos intereses como de geopolítica, del dominio del territorio, en donde no solamente se estaba queriendo salvar a los kosovares albaneses, sino que se estaba queriendo hacer otra cosa. La OTAN además no podía ser activada legalmente porque ningún país perteneciente a la ONU estaba en riesgo inminente de ser atacado. Esto era un problema interno, una guerra civil interna en un territorio en donde no había nadie perteneciente a la ONU, y eso es un requisito legal en los estatutos de la ONU para activar las fuerzas de la OTAN. Aún así, pues, la OTAN fue activada, bombardeó y actuó frente a esta situación. Y por último, la misma OTAN y los defensores de esta acción, que fueron muchos de los gobiernos del mundo, aceptaron que había sido algo ilegal pero legítimo. Este tipo de problemas entre lo ilegal y lo legítimo hace que esta situación sea un poco parecida a la anterior, a la situación de Eichmann y del gobierno israelí. Para entender esa situación de Kosovo, del bombardeo, hay que entender también esta, que es terrible. Este tipo de imágenes yo sé que son muy fuertes, pero también en algún momento tenemos que ser capaces de mirar la crueldad frente a frente para hacernos conscientes de las implicaciones que tienen, y que así miremos para otro lado, pues este tipo de cosas siguen sucediendo. En Ruanda, el genocidio de Ruanda de 1994 fue una cosa completamente vergonzosa. Allí se masacró a la población Tutsi. La población Tutsi es la minoría étnica de Ruanda. El gobierno y la población dominante era Hutu, y este genocidio implicó el exterminio del 75% de los Tutsi de la región. En esta situación, la OTAN siguió todos los protocolos, estaban intentando actuar y siguiendo todos los pasos requeridos, y fue tan lento el monstruo burocrático que no se hizo nada al respecto. La comunidad internacional se quedó quieta mientras que esto sucedía en Ruanda. Es por eso que en Kosovo, después de esta experiencia tan reciente, digamos, en Ruanda, en Kosovo funcionó más esta lógica en la cual pedir perdón en vez de pedir permiso es mejor para prevenir un desastre. La OTAN afirmó que bombardeó Kosovo posteriormente, que tomó esa decisión, que actuó
para hacer y defender lo correcto, lo que debía hacerse, a pesar de que estaba haciendo algo ilegal, a pesar de que tenía que pedir perdón, pero igualmente actuaron. Si ven bien, hay otras situaciones similares que siguen sucediendo en Siria en este momento. Empieza a haber problemas de ese tipo, a pesar de que estamos un poco cegados, llenos solo de información alrededor del COVID y los problemas que esto conlleva, pues, como desde el 2013, 2014, está el territorio de Siria con una guerra terrible, con una cantidad de muertos incontables, producto en gran medida de la lucha contra el Estado Islámico, contra ISIS. Esta nueva fase, esta nueva etapa de lo que ya ha sido una larga y agotadora guerra contra el terrorismo, esta guerra que empezó en el 2001 contra Afganistán, luego de la caída de las Torres Gemelas, que si recuerdo bien fue como en el 2003 que pasó a Irak, y que ha continuado y continuado, incluyendo expresiones como esta, como la de la situación con Siria, contra la guerra contra el Estado Islámico, pero también en enfrentamiento contra Irán como potencia nuclear, y cómo ahí empiezan a haber también una serie de problemáticas sobre qué es lo legítimo, qué es lo legal, qué se debe hacer, los entes internacionales deben meterse o no, debe haber una autonomía completa de cada uno de los estados y que solucione los problemas desde dentro de casa. Bueno, son preguntas que no son sencillas, son preguntas que llevan a lo que el profesor Ian Shapiro llama las paradojas de la incomodidad. Estas paradojas de la incomodidad en donde no sabemos si debemos hacer algo o no y nos incomoda tanto una opción como la otra. Con Eichmann nos molesta que no se haya resistido al orden político y legal imperante a partir de su propia brújula moral, que no haya hecho un juicio moral. Pero asimismo nos molesta lo que hicieron los oficiales israelíes que sí se resistieron al orden político y legal imperante a partir de su brújula moral, sí tomaron un juicio moral, decidieron actuar, decidieron hacer algo al respecto, pero eso también nos incomoda. Entonces hay una serie, hay como una aparente incompatibilidad ahí de si debemos tomar una postura o no, debemos solo seguir lo que dice entonces la ley, lo que está escrito, lo que dice el sistema, o nos debemos oponer a él. Ahí empieza a haber una serie de fronteras porosas y difusas que hacen que este tipo de problemas sean complicados. Cómo enfrentamos la incomodidad, cómo la abordamos. Ahí es donde está el problema sobre la legitimidad. Podríamos decir que en el caso de Eichmann es más fácil afirmar que Eichmann sí estaba haciendo algo negativo porque el régimen nazi es un régimen criminal es el más ilegítimo de los estados, un régimen criminal demanda la resistencia activa de sus ciudadanos como obligación ciudadana. Y ahí entonces hay como una especie de no de elección, sino de obligación de las personas, y entre ellas Eichmann, de hacer algo al respecto, de que era demasiado evidente que lo que se hacía no tenía ninguna posible justificación como convincente, sino que debía hacerse algo al respecto. Aún así, ejemplos como los del bombardeo de la OTAN y el genocidio de Ruanda empiezan a ser un poco más ambiguos, porque ahí estamos hablando de unas instituciones que tienen como mayor grado de legitimidad. Ahí entonces es, bueno, si había que seguir las reglas de la ONU o no, la OTAN debería ser independiente o no, qué riesgos políticos actuales
tenemos con una OTAN que no responda y que tome decisiones porque es lo que ellos consideran que hay que hacer. Y bueno, acá entonces también ellos en, en el bombardeo de Ruanda, en el bombardeo de Kosovo, perdón, tomaron una postura, decidieron actuar, pero sigue habiendo un problema con la legitimidad de esa acción. En Siria finalmente pasa algo parecido. En Siria estamos un poco inmovilizados con quién es el que tiene la autoridad para actuar, quién tiene la legitimidad para hacerlo. Está bien que los entes internacionales entren con toda la fuerza que tienen a su alcance para enfrentar a esta población, para enfrentar a estos grupos radicalizados, o no, o se tiene que dejar que cada una de las diferentes zonas del mundo se autoorganice. Tenemos que aceptar, pues, en la mirada de otras personas, en otro tipo de problemas más cercanos, tenemos que apoyar que fuerzas internacionales, especialmente las fuerzas de Estados Unidos, entren y afirmen que legítimamente van a entrar a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, o debemos oponernos a eso y entender que hay unos problemas con la autodeterminación de los pueblos, o con que derrocar a Maduro tiene que ser un proceso interno. Vean que empiezan a haber unos problemas aquí sobre la legitimidad. Cada uno de las etapas, cada uno de los ciclos que veremos a lo largo del semestre va a intentar estar respondiendo entonces a este tipo de problemáticas. Va a intentar responder qué hace a un gobierno legítimo y cuándo hay una exigencia moral de desobediencia. Aquí empezamos a ver cómo en la tradición de la Ilustración estaremos con tres líneas. La primera de ellas es el utilitarismo. El utilitarismo un poco lo que va a decir es que un gobierno es legítimo cuando está defendiendo y buscando la mayor felicidad del mayor número. Ellos no lo llaman felicidad, sino que lo llaman utilidad. Ya veremos por qué es un poquito distinto. Pero un gobierno es legítimo cuando sigue como este eslogan, esta premisa. Y aún así hay una serie de debates internos sobre qué es lo que significa la felicidad, cómo se puede alcanzar. Hay diferentes tipos de felicidad o no, pero este es como el eslogan general de esta línea. Luego, con el marxismo, veremos que el eslogan es terminar la explotación. Un gobierno legítimo cuando esté actuando en pro de disminuir o eliminar por completo la explotación. Acá están los problemas y los debates internos de esta línea, en donde ya se tiene que ver qué es lo que significa explotación, cómo se da la explotación de unos sobre otros, si estamos explotando no solamente a humanos, sino también fuerzas de animales y de otros seres vivos. Asimismo, con el utilitarismo, si tenemos que incluir la felicidad y el bienestar de otros seres vivos. Y acá entonces vamos viendo cómo cada una de estas líneas propone y da cuenta de que un gobierno legítimo es algo distinto, apunta a algo distinto. Y por último, en esta parte de la tradición de la Ilustración está el contrato social, la tradición del contrato social, que afirma que el gobierno legítimo es aquel que depende del consentimiento. Depende de que las personas hayan consentido a esa organización, que hayan dado su aceptación para que las cosas funcionen de ese modo. Ya vamos a ver posteriormente que hay algunos que hablan de un consenso explícito, otros de un consenso implícito. Hay unos que hablan de la Constitución como tal, y otros que tienen unos planteamientos diferentes.
Después de cerrar acá este gran apartado sobre la tradición de la Ilustración, seguiremos con nuestro quinto ciclo, que es el ciclo de la anti-ilustración, este ciclo en donde veremos el comunitarismo y el conservadurismo, y ellos tienen en común la afirmación de que un gobierno legítimo es aquel que respeta las tradiciones, que sigue las tradiciones, que acepta las prácticas que se han tenido y que han superado la prueba del tiempo. También acaba de haber discusiones internas sobre si esas prácticas sí se pueden cambiar o no, cambian de acuerdo a qué, por qué procedimiento, o definitivamente no pueden cambiar. Y por último veremos la tradición democrática en nuestro sexto ciclo, que habla sobre el principio del interés afectado. Un gobierno es legítimo para esta tradición democrática cuando está contando y dándole voz para opinar, para elegir a quienes se están viendo afectados por una decisión. Si el gobierno está tomando una decisión que afecta a una población en específico, esa población debería tener voz y voto sobre ese tipo de prácticas. Vamos a ver que acá pues, la tradición democrática tiene entonces muchas más características que solamente el derecho al voto. Vamos a ver que hay unos parámetros de pesos y contrapesos, de regulación de la tiranía de las mayorías, del respeto al derecho de las minorías, de la asociación, de la oposición, y veremos entonces cómo la tradición democrática es más compleja que solo el voto. Aún así, esta idea del principio del interés afectado es como la base que respondería a esta pregunta sobre la legitimidad. Hasta aquí llega nuestro recorrido por este camino entre Adolf Eichmann, Hannah Arendt, las difíciles historias de Kosovo, de Ruanda, de Siria y demás. Hasta aquí llega un poco esta introducción extensa a nuestro curso. Ya a partir de la próxima semana nos vamos a ver nuevamente a través de un video como estos, teórico, en el primero de nuestros encuentros semanales. Yo les enviaré ese link en el cual hablaremos sobre este hombre que es John Locke, su defensa sobre los derechos naturales y el pensamiento político ilustrado, y ya luego, en la segunda semana, vamos a encontrarnos en los encuentros sincrónicos a través de Teams, donde ya estuvimos encontrándonos en una primera ocasión, y ahí discutiremos sobre estas ideas de Locke y sobre este video de Adolf Eichmann. Les agradezco mucho la atención, espero que les vaya muy bien y disfruten el fin de semana. Hasta pronto.